La entrevista. Otro de los temas que sin duda llamó mucho nuestra atención esta semana por las consecuencias que ha habido es la del narcotráfico en Guerrero. Y voy a platicar con Abel Barrera, director y fundador precisamente del Centro de Derechos, usted lo conoce perfectamente, de la montaña, Tlalchinoyan. ¿Cómo estás, mi querido Abel? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal, Jesús? Saludándote con gusto, buenas tardes. Aquí, pues en el camino, pero con gusto con, Igualmente. para Igualmente, platicar mi contigo. querido Abel. Oye, pues yo de entrada te preguntaría que nos ayudaras a entender cómo está operando el narcotráfico en Guerrero, particularmente en estas regiones de la montaña, de tierra caliente, porque bueno, obviamente se presenta este lamentable suceso, esta masacre en la región de tierra caliente, pero es consecuencia de lo que hemos venido viendo desde hace tiempo y que tú has denunciado ya en otras oportunidades. Sí, Jesús, mira, de los 81 municipios que hay en el estado de Guerrero y de las 7 regiones, podemos decir sobre todo que la Tierra Caliente, que hay 9 municipios, la zona norte donde se encuentra Iguala, y la parte también de la zona centro, se puede decir que los grupos del crimen organizado son los que pelearon el año pasado para disputar las presidencias municipales. Bien o mal, participaron, ya sea con recursos públicos, ya sea con sus candidatos, o ya sea con pues, el control que tienen de la población para imponer pues sus proyectos delincuenciales. Entonces, esta situación se ha venido descomponiendo y con el proceso electoral del año pasado, varios candidatos y candidatas renunciaron por las presiones que tenían y otros. Bueno, tenemos un pequeño problema con la conexión de Abel Barrera. Mi querido Abel, ¿me escuchas? No, parece que tenemos un problema al respecto. Mire, el tema de Guerrero lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Lamentablemente es un estado balcanizado por el crimen organizado y como bien señalaba Abel, pues tiene mucho que ver con esta participación ya directa en cuestión de política, economía. Abel, te seguimos escuchando, por supuesto, adelante. Bueno, y te decía que estas 3 regiones están realmente controladas por el crimen. O sea, no hay municipio en la Tierra Caliente que no esté controlado por un grupo de la delincuencia. Y por lo tanto, están cobrando las facturas de la campaña electoral o simplemente disputando los recursos públicos para poder asegurar el negocio en este trienio. Es decir, ya se metieron a las presidencias municipales y están controlando. Eso es lo más grave. Había un informe desde el 2014 cuando desaparecieron a los 43 estudiantes, que 20 alcaldes de la zona norte, de la zona centro y de Tierra Caliente estaban vinculados con grupos del crimen organizado. Ya desde el 2014 se hablaba de esto. Bueno, ahora en esta nueva configuración política, en el 2021 del año pasado, bueno, volvieron a este reacomodo y ahora están en estas disputas por el control territorial, pero también por el control de las presidencias municipales. Ya se metieron a los ayuntamientos y de ahí que se está dando pues estos fenómenos como lamentablemente sucedió en San Miguel Totolapan. Y o sea, esto era una masacre anunciada porque ya se había previsto esto y una juez negó órdenes de cateo para que se hicieran verificaciones de movimientos que había en algunos domicilios donde había gente armada que pues se sospechaba que querían actuar de forma violenta y negó esas órdenes y bueno, lamentablemente ahora tenemos las consecuencias de que hay más de 20 personas asesinadas y una población inerme y una región en las garras del crimen organizado, Jesús.
¿Cómo convive la gente en Guerrero con el crimen organizado, mi querido Abel? Porque, como bien señalas, y esto ha sido denunciado también, de repente nos topamos con que, digo, poniendo el caso, digámoslo así, mediáticamente más conocido por ciertas regiones en el centro, de que la esposa de Abarca era hermana de los integrantes de Guerreros Unidos, pero nos topamos también con que integrantes de los Rojos tienen familiares en los puestos políticos, lo mismo pasa con otras organizaciones criminales, pero ¿cómo es el día a día de la gente que vive en la montaña, la gente que vive precisamente en Tierra Caliente, cómo convive con el crimen organizado? Ya el crimen organizado tiene sus proveedores en las cabeceras municipales. Por ejemplo, ya la gente sabe a quién le va a comprar la carne de pollo, a quién le va a comprar la carne de res, es decir, ya están distribuidos los giros económicos y comerciales en las cabeceras municipales principalmente. Ya tienen copado estos negocios. La gente entonces, pues se da cuenta que para que no tenga problemas, tiene que alinearse a los proveedores del narco. Ya, por ejemplo, ya no existe la empresa Coca-Cola en Ciudad Altamirano, donde estaba una bodega grande para surtir toda la región. Ahora son ellos los que surten la Coca-Cola. La cerveza, hay unos proveedores autorizados por parte de los grupos de la delincuencia para distribuir esa cerveza. Si hay personas que están comprando en otro lado, las asesinan o simplemente les cobran una cuota muy alta. Entonces, la gente tiene que cubrir los códigos delincuenciales, ¿no? Estar muy atentos a las órdenes de los jefes para decir, ahora, ¿a qué horas van a poder salir? ¿A qué horas no van a poder circular en las calles? ¿A quién hay que comprar? ¿No? Y obviamente a quién hay que obedecer. Entonces ya es una orden, pero no de la autoridad. Hay suspensión de garantías, se puede decir, por la vía de los hechos, y hay una ausencia de las instituciones. Ahí, por más que se quiera hablar de que está la Guardia Nacional, la verdad, ellos están por encima de estas instituciones de seguridad y han logrado tomar el control férreo, han copado, o sea, en todas las comunidades tienen gente, tienen presencia, vigilan, o sea, el territorio realmente está controlado. Y eso es complicado porque pues no le queda más a la población que alinearse, que ser parte, no porque quiera ser partícipe de esta dinámica delincuencial, sino que para sobrevivir tiene que pactar en términos de ser cómplice del silencio y también de las atrocidades que cometen estos grupos delincuenciales. Oye, quiero Abel, tengo 2 minutos y te pregunto, ¿es solamente el tema de la droga? ¿Se comportan como corporaciones criminales? Yo recuerdo este tema de la explotación laboral de los campesinos. Como dices, se tienen que ajustar tristemente, pero en estas regiones es ahí donde se aprovecha el crimen organizado también de la pobreza. ¿Cómo explota el crimen organizado la pobreza en estas regiones? Bueno, primero eran los trabajadores que tenían a que realizar estas actividades allá en lo alto de la sierra. Tuvimos un pequeño problema nuevamente con el querido Abel Barrera, en donde nos explica pues este escenario. Es muy importante escuchar a Abel porque es un hombre que está ahí precisamente, que conoce los avatares y porque en muchas ocasiones, mire, de repente nos da por ver el blanco y el negro, ¿no? Desde el centro. Es muy fácil desde aquí estar sentado su servidor y tratar de analizar el narcotráfico, pero ¿qué es lo que pasa en esas regiones para entender más a fondo? Mi querido Abel, te seguimos escuchando, por favor. Sí, te comentaba Jesús de que eh, ya no solamente es el tema de los agricultores, de Ujú. los trabajadores del campo, también es el tema de la madera. Por ejemplo, es el tema de la madera, el tema del agua, el tema de las minas, el tema del comercio y el tema de la obra pública. O sea, ya son varios giros, ¿no?
es el giro de los recursos naturales que hay en la sierra, que son muy importantes porque hay concesiones mineras en esa región. También el tema de la explotación irracional del bosque, la explotación clandestina, que hay mucha madera, y obviamente también, pues ahora los giros comerciales y al mismo tiempo la obra pública. La obra pública se ha transformado también en uno de los ejes principales que está disputando los grupos del crimen organizado. Entonces, ¿cómo controlar las presidencias? Porque estamos hablando de que ahora pues hay empresas criminales que también se dedican a hacer obra pública. Y ahora, pues entonces, en ese sentido, las instituciones del Estado, la federación quedan al margen, llega el recurso, pero pues llega a manos de los jefes del crimen organizado que están controlando estas regiones. Y cuando no está funcionando bien, vienen los asesinatos, vienen las incursiones, vienen las agresiones ya directas y las matanzas. Entonces, es algo complicadísimo, la gente ya no puede pues andar libremente, se cierran a determinada hora la circulación para ciertos lugares, ¿no? O cuando hay acciones delincuenciales, los usan a los transportistas para bloquear las carreteras, es decir, ya actúan de manera corporativizada con comerciantes, con transportistas, es decir, ya involucraron a la fuerza a la población y esto hace que entonces tengan mucha presencia, tengan realmente aliados dentro de la misma población y obviamente dentro de los ayuntamientos porque hay gente infiltrada, gente que trabaja para el crimen y entonces tanto los negocios privados como los negocios públicos se fusionan y son los señores del crimen quienes ahora están al frente de estas empresas. Mi querido Abel Barrera, yo de verdad, como siempre, te agradezco muchísimo tu generosidad y tu lectura aquí en la Octava. Al contrario, me dio gusto saludarte y estamos en continua comunicación porque son temas que lastiman mucho a nuestra sociedad y sobre todo, pues, que exigen la participación de las autoridades para contener esta avalancha delincuencial que está costando muchas vidas y que en verdad, pues, la gente se siente inerme y mejor prefiere, pues, someterse a a esta forma de control tan burdo y tan, pues sobre todo agresivo de parte de los jefes del crimen organizado. Totalmente. Estamos en contacto, Abel. Fuerte abrazo.